Bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Control Estadístico de Procesos. En lo que respecta a este video, donde hablaremos en dos partes del núcleo temático número 1 y posteriormente el núcleo temático 2. Mi nombre es Oscar Carvajal y reitero, les doy una cordial bienvenida. Una breve reseña sobre mi persona. Soy ingeniero industrial, mención producción en sistemas, magíster en administración de empresas, mención finanzas, magíster centrado en investigación de operaciones. Tengo el programa avanzado de gerencia PAC 54, licenciado en psicología y profesor universitario de la Universidad Católica Trujillo y de la Universidad Bicentenaria de Aragua, casa que hoy nos recibe. En el presente video hablaremos del plan de evaluación de recursos, de la bibliografía recomendada y de la unidad temática 1 en esta primera parte del video, que trata o versa sobre el tema de calidad. El plan de evaluación de recursos contempla, estamos en la actividad síncrona número 1, la semana número 1, y a partir del día del arranque, del lunes 11, tenemos que desarrollar dos sumativos. La primera va a ser un ensayo, se corrige a través de una rúbrica y vale el 50% de la nota del periodo. Y en la semana que viene tendremos nuestra actividad síncrona número 2, que desarrollará una sumativa 2, cuestionario, y que se corrige a través de un registro de observación que vale el 50%. La bibliografía recomendada la tienen acá, el libro que pueden conseguir por el internet o por la red. Pero les hago una acotación, lo reforzaré más adelante. Lo que es Wikipedia, Econopedia o las enciclopedias temáticas virtuales, lo que son blogs personales, no son fuentes válidas para esta materia, para utilizarlas en esta materia. Los blogs personales pueden ser de cualquier persona, puede ser un estudiante de bachillerato, puede ser un estudiante de primaria, que desarrolló un blog y hizo un copy-pega, y eso no tiene ninguna validez, entonces por favor no los utilicen. Y particularmente en esta materia, lo que es la inteligencia artificial no la utiliza. Estoy desarrollando estudiantes que se retan a sí mismos, que buscan la excelencia, y no estudiantes que hacen un copy-pega. Y de eso, créanme que tengo bastante recorrido. Los identifico rápidamente, tengo las herramientas para hacerlo, y hasta el momento ninguno de los estudiantes que le he detectado me ha dicho, profesor, no emplea inteligencia artificial. Usualmente quienes emplean inteligencia artificial, aquellos que dejan los trabajos para última hora, que por facilidad piensan que no lo voy a detectar, que no lo voy a ver. ¿Okay? La idea es que investiguen, que utilicen diferentes fuentes, que las referencien en la bibliografía y que se dediquen a aprender. Y en el camino del aprendizaje estoy yo para ayudarlos. No necesito estudiantes que piensen que me pueden engañar, y si me engañan, perfecto. Pero si lo detecto, van a tener problemas. Así que les recomiendo que ni lo intenten. La unidad temática 1, como dije anteriormente, trata sobre el tema de la calidad y tiene como competencia específica que busca analizar los conceptos relacionados con la calidad para lo que son las mejoras de los procesos en las organizaciones. El temario de que vamos a hablar en esta primera temática, que es una unidad netamente teórica, habla sobre lo que es la calidad, su significado, la calidad de ajuste y servicio, las consideraciones económicas de la calidad, especificaciones y tolerancias, sus características, etapas de su evolución, precursores de lo mismo. Hablamos de las definiciones, de sus etapas, de la calidad total y los principios de la calidad total. Ese temario, algunos puntos los tomamos, otros son desarrollados en los sumativos. Ahora, vamos a arrancar nuestro proceso básicamente con tres conceptos que considero básicos, fundamentales de lo que es el área. Son conceptos diferentes, algunos los toman como iguales, pero son conceptos diferenciados. El primero, cuando hablamos de calidad, el concepto es muy sencillo. Calidad es la adaptación a las especificaciones de diseño. Si usted diseña un ladrillo y ese ladrillo dice que pesa 1 kilo y cuando va a reproducir ese ladrillo
le pesa diferente de 1 kilo, ya eso es una mala calidad. Su ladrillo por diseño es 1 kilo. Todas las unidades que usted considere que tienen calidad son las unidades aquellas que tienen por concepto 1 kilo. Ahora, si usted dice que mi ladrillo tiene 1 kilo, más o menos una tolerancia de 100 gramos, quiere decir que mi ladrillo puede pesar entre 900 gramos y 1 kilo 100 gramos. Cualquier ladrillo que pese en ese rango es considerado un elemento de buena calidad, porque por su diseño se definió de esa forma. Si su ladrillo pesa menos de 900 gramos o pesa más de 1 kilo 100, entonces es un producto de mala calidad. A eso es que nos referimos a la calidad, ¿no? Que si es bonito, si me gusta o no me gusta. Es referenciado a la calidad o al diseño del elemento como tal, entendiendo que esos diseños satisfacen alguna necesidad humana en un momento determinado. Ahora, cuando hablamos del control de calidad, vamos a hablar del conjunto de herramientas, mecanismos, que nos permiten identificar posibles errores en el proceso de la empresa y que nos ayudan a eliminar los productos que pueden salir malos dentro del proceso productivo. Y esto obviamente nos interesa para obtener parámetros de calidad, o sea, productos que entren dentro del rango preestablecido por diseño. El otro concepto que tenemos es el control estadístico del proceso, que consiste justamente en el empleo de instrumentos estadísticos, herramientas estadísticas, que nos permiten hacer seguimiento a la variación de un proceso o método de producción, con lo cual podemos detectar desviaciones y se pueden prevenir problemas potenciales de calidad. Si usted está fabricando, y vamos a ver en términos manuales, ladrillos de 1 kilo, de 1 kilo más o menos 100 gramos, es bien difícil que todos le pesen exactamente ese rango. O si tiene mucha experiencia, lo puede estar haciendo en ese rango, pero es muy difícil que un ladrillo le pese exactamente igual que el otro y que el otro y que el otro. Entonces, caemos en una producción en la cual tenemos ladrillos por encima de 1 kilo, ladrillos por debajo de 1 kilo, pero entre el rango de entre 900 gramos y 1 kilo 100. A eso nosotros le aplicamos el control estadístico de proceso y le hacemos seguimiento a esa producción. Cuando nosotros veamos que existen ciertas formas en las cuales nos salimos de los parámetros, podemos detectar y dar la alerta, detener el proceso, corregirlo y continuar. Entonces, básicamente, nosotros lo que buscamos es garantizar la estabilidad de los procesos industriales y cumplir con las especificaciones de los clientes sin tener que inspeccionar el 100% de la producción. Eso lo hacemos a través del control estadístico del proceso. Acá les dejo una lámina, no la voy a revisar completa, pero en la cual es basado en la definición, el objetivo principal, el enfoque y cuándo se aplica, tenemos los parámetros de calidad, control de calidad y control estadístico del proceso. Si me quedo cuando se aplica, la calidad la aplicamos a lo largo de toda la organización y en todas las etapas del ciclo de vida. El control de calidad se aplica principalmente al final del proceso de producción o en puntos específicos de inspección. Pero el control estadístico del proceso se hace durante toda la producción, monitoreando continuamente el proceso en tiempo real. ¿Por qué? Porque el enfoque de la calidad es de tipo estratégico y logístico, mientras que el control de calidad es reactivo e inspeccional. El control estadístico del proceso es preventivo y analítico, porque siempre se busca detectar y eliminar causas que originen variabilidad en el proceso. Además de eso, tenemos herramientas claves, función, rol de mejora y responsabilidad. Mientras vemos que la calidad, al aplicarse en toda la organización, va desde la responsabilidad, desde la alta dirección hasta los empleados en la línea, el control de calidad generalmente se aplica en departamentos de control de calidad o inspectores designados. Mientras que el control estadístico lo llevan equipos de ingeniería, mantenimiento, calidad, operadores, en las líneas de producción en forma continua. Básicamente es el tema de responsabilidad. Cuando hablamos de herramientas, calidad utiliza la gestión de calidad total, las normas ISO 9000, las mejoras continuas o Kaizen y procesos de satisfacción de clientes. Cuando hablamos de control de calidad, son inspecciones, muestreos, auditorías, pruebas de productos. Pero cuando hablamos de control estadístico, hablamos de las herramientas de control estadístico, gráfico de control, histogramas, diagramas de Pareto, diagramas de causa-efecto, estudios de capacidad de procesos, son muy particulares. Entonces,
¿Qué beneficios tenemos a través del control estadístico de procesos? Bueno, que nos permite mejorar la productividad al hacer predecible el comportamiento de los procesos, mejora la calidad al poder reaccionar antes de que aparezcan defectos en la producción, se cumple en las especificaciones y hay una mayor capacidad que nos permite obtener estándares más elevados de calidad. Minimizamos obviamente los costos de producción y se minimizan también lo que son los costos de reproceso o desperdicio dentro de la línea de producción. Se aumenta la eficiencia operativa, se optimizan los recursos, se mejora la capacidad de análisis de la empresa, se despliegan metodologías de mejora continua a lo largo de la misma y se hace un incremento en la satisfacción del cliente que recibe productos de calidad esperada y se reducen las reclamaciones. Para entender esto un poquito más, les preparé una analogía, un ejemplo muy sencillo, pero que busca ilustrar los conceptos. Vamos a entender esta analogía a través del cuento del chef y la receta. Imaginen por un momento que usted tiene un chef que está cocinando un pastel de chocolate. La receta es lo que vamos a denominar el proceso dentro de este esquema. El pastel es el producto o producto terminado, producto final. El chef desea que cada vez que produzca sus pasteles sean de las mismas características que él ha definido como perfecto, que tienen los parámetros que él considera perfectos, no tienen errores. Sin el control estadístico del proceso, el chef prepararía la masa, metería al horno y solamente va a poder determinar si el producto fue bueno o malo cuando pique la torta, ¿okay? O el pastel. Porque no hay otra forma de medir si le echó mucho azúcar, si le faltó azúcar, si le puso mucha harina, si el tiempo de cocción fue adecuado o no, porque simplemente no midió ningún parámetro. Ahora, si nosotros aplicamos el control estadístico del proceso a este ejemplo, el chef divide el proceso de fabricación del pastel en diferentes etapas o procesos y establece mediciones o puntos de medición en cada uno de esos procesos. Puede ser desde cuánta cantidad de azúcar, cuánta cantidad de harina, si pesa lo que indica la receta, cuál es el tiempo de cocción, cuál es la temperatura del horno, etc. Si él empieza a medir todos esos parámetros, él va a hacer que los pasteles sucesivos que produzcan tienen los mismos parámetros, y al tener los mismos parámetros de la receta originaria, ¿okay? Hablemos de los parámetros de fabricación de los pasteles, va a obtener el mismo resultado o muy similar. Y eso es lo que se conoce como establecer controles en tiempo real. Ahora, ¿qué beneficios tenemos acá? Bueno, que cuando el pastelero utiliza el control estadístico de proceso, se previenen defectos, no solamente se detectan, como cuando entonces al final es más barato, hay menos desecho. Y el pastel siempre va a poder ajustar antes de que ocurra el desastre. Si el pastel llevaba 100 gramos de azúcar y él pesó 90, inmediatamente corrige y lleva 100. De la otra forma, el pastel va a ir falto de azúcar. Mejora la calidad de manera consistente porque se maneja un proceso más estándar, más planificado y con control en cada elemento. Se reducen los costos, repito, a disminuir las desperdicios, las inversiones y el retrabajo, y eso ahorra dinero. Y las decisiones se toman en base a datos. Si tengo 90 gramos en vez de 100, yo tomo la decisión inmediatamente de corregir. Y esto entonces abunda en productos o genera productos de buen estado. Dicho esto, entonces hemos hablado de lo que es la primera parte de la materia, que habla sobre la calidad y les comenté que era un tema netamente teórico. De allí, de la sumativa número 1, que vamos a hablar más adelante, habrá algunos elementos que ustedes deberán desarrollar. Luego tenemos lo que es el control estadístico de procesos, que involucra al núcleo temático. Esta unidad temática habla de esas herramientas que vimos que utiliza el control estadístico y desarrollaremos entonces o explicaré lo que es la unidad sumativa número 1. Esta unidad temática 2, repito, que trata sobre las herramientas de control estadístico, tiene como competencia específica
analizar las herramientas administrativas y estadísticas del control de calidad para lo que es la optimización de los procesos productivos. El temario de esta unidad habla sobre particularmente 6 herramientas de la calidad: la carta de control, el diagrama causa-efecto, el diagrama de proyecto, los histogramas, la matriz DOFA y el mecanismo o el procedimiento de tormenta de ideas. Estos elementos ya ustedes en su gran mayoría lo conocen, ya ustedes en su gran mayoría los han aplicado anteriormente. Lo único que lo vamos a enfocar en las mismas metodologías, no tienen ningún cambio, al área de control estadístico del proceso. La herramienta de control estadístico consiste en aplicar e implementar métodos estadísticos que nos permiten el monitoreo y control de los procesos, lo cual nos permite entonces asegurar la producción de unidades en buen estado o lo que denominamos producto conforme. Son métodos que ayudan básicamente a detectar y a resolver problemas y con ello, aplicados en forma secuencial o consecutiva, nos permiten obtener procesos de mejora continua, lo cual es deseable. Las herramientas del control estadístico se basan en algunas metodologías. Algunos autores dicen que son 6, otros dicen que son 7. Pero básicamente tenemos acá descrito por programa 6 de ellas, que ya las mencionaba anteriormente: la carta de control, los diagramas causa-efecto, el diagrama de Pareto, los histogramas, la matriz 2FA y lo que es la tormenta de ideas como mecanismo de generación de ideas. Cuando hablamos de las gráficas de control, son gráficos en los cuales representamos a través de elementos estadísticos un valor central, un límite superior y un límite inferior, que normalmente son equidistantes, basados en la desviación estándar de mi sistema. Eso se los dejo a ustedes para investigar. Una metodología muy sencilla que, repito, básicamente han estudiado anteriormente. Pero las cartas de control se convierten en una herramienta de tipo estadístico que nos permite monitorear continuamente la estabilidad y variabilidad de un proceso en lo que transcurre el tiempo, a lo largo del tiempo. Esta gráfica de control permite determinar esa banda en la cual se considera que el producto está en buen estado, o la banda, visto desde el punto de vista contrario, de los productos que están fuera de ese control. En todo caso, nos permite visualizar cuándo detener el proceso porque se empiezan a generar unidades en mal estado. La otra metodología que tenemos, porque se emplea muchísimo, que ustedes conocen como espina de pescado o diagrama de Chicago, es el llamado denominado diagrama causa-efecto. Este diagrama es un tipo de herramienta de gestión visual y que permite identificar y organizar las posibles causas de un problema o efectos específicos. Para ello, visualmente, determinamos el problema o efecto que tenemos en un momento determinado y lo describimos a través de 5 cajones. Pueden ser más, pueden ser menos. Todo depende del gusto del consumidor, como diríamos. Pero un problema o un efecto se revisa a través de posibles o potenciales causas que pueden estar generando la generación del problema. Uno de ellos es cómo es la capacidad del servicio, el método de fabricación, la mano de obra utilizada, el equipamiento, maquinaria o equipo que se utiliza y el medio ambiente, refiriéndose a los factores externos que afectan mi proceso y que en un momento determinado pueden generar variaciones en el mismo. Cuando lo analizamos a través de estos 5 elementos, ya sea de los equipos, de lo que es los factores externos, de la mano de obra, del método de fabricación, o la capacidad de realmente cumplir con el producto que queremos, nosotros podemos determinar rangos de problemas que van a impactar a mi efecto o problema y con ello empezar a tomar acciones para corregir o minimizarlos. Otra herramienta del control estadístico muy utilizada es el diagrama de Wilfredo-Pareto o diagrama de Pareto. Algunos lo conocen como diagrama 80-20.
80-20 es un patrón de referencia. Pero en todo caso, este tipo de herramienta es una herramienta de estadística y de gestión que identifica y prioriza las causas más significativas de un problema, tratando de agrupar en pocas causas muchos problemas. Pareto, cuando planteó su teoría, si no recuerdo, en los 1700, él decía que el 80%, perdón, que el 80% de las riquezas del mundo estaba concentrado en el 20% de la población. Y eso generó ese famoso 80-20 que después se extrapoló a muchos campos. Uno de los campos era el control estadístico, pero también en el inventario, por ejemplo. En esta herramienta se dice que si nosotros en cierta forma y con un procedimiento agrupamos los problemas en orden de impacto, tendremos que muy pocos productos originan o ocasionan muchos problemas. Esta es la primera relación que se habla, que casi el 70-80% de los problemas son originados por el 20% o el 20% de los artículos. Hay otro rango que va de 20 a 50, porcentualmente hablando, de los artículos de mi inventario o disponibles o de mis problemas, que generan una menor causa de problema, casi un 15%. Y luego una pequeña cantidad de problemas que surgen por muchísimos productos. Si yo logro ver esto y me concentro en mis productos A, lo que se conoce A, ese rango de 20% de problemas que ocasionan o afectan mi proceso productivo, yo podré resolver gran cantidad de problemas de lo que tengo. De eso se trata. Luego tenemos los denominados histogramas. Algunos lo conocen como histogramas de frecuencia. Es un tipo de herramienta estadística en la cual se busca mostrar la distribución de frecuencia de un conjunto de datos. La idea es que nosotros, en función del tiempo, agrupamos datos en función del número de apariciones que se suceden dentro del mismo. Esto nos permite entonces determinar dónde debo poner enfoque en un momento determinado, porque hay mayor ocurrencia de un efecto determinado. También tenemos la denominada matriz DOFA o FODA. Esta matriz busca manejar herramientas de tipo de gestión, más de tipo estratégico, en el cual su objetivo principal es buscar analizar situaciones internas en las cuales ocurren debilidades y fortalezas y situaciones externas de oportunidades o amenazas dentro de un proceso en la organización. Con esta determinación de mis factores internos, debilidades y fortalezas, mis factores externos, oportunidades y amenazas que estoy sujeto, yo construyo la matriz de esta forma, una tabla. Tengo fortalezas, tengo debilidades, tengo oportunidades y tengo amenazas. Y hago cruce entre los factores que generan, por ejemplo, fortalezas, qué tipo de oportunidades me generan, o las debilidades, qué tipo de oportunidades me generan, porque de las debilidades también pueden salir oportunidades. Las fortalezas, cómo se enfrentan ante las amenazas del entorno, y las debilidades, cómo se ven afectadas por las amenazas del entorno. Si yo logro determinar las estrategias que ocurren en cada uno de estos cuadrantes, podré minimizar el impacto de ellos sobre mi proceso y generar situaciones más efectivas de control y de minimización de impactos en mis procesos. La última herramienta de control estadístico que mencionó es la denominada tormenta de ideas. Lluvia de ideas también se la conoce. Y que es un tipo de herramienta de gestión creativa, cuyo objetivo principal es generar un gran número de ideas o soluciones en un periodo muy corto de tiempo. Cuando lo aplicamos, observamos que, o mejor dicho, buscamos un grupo de personas, expertos y no expertos en el área del problema, y le planteamos el mismo. Le decimos, generen cualquier idea que se les ocurra. De ahí pueden salir ideas locas, ideas no relevantes o ideas que realmente impactan mi proceso. Luego de generar, se hace una lista, se empiezan a analizar todas estas ideas para ver realmente cuáles son relevantes o pueden impactar mi proceso. Y a medida que se van generando, entonces nos generan una pista de qué factores debemos empezar a trabajar
para mejorar mi proceso productivo. Una herramienta de corte creativo, pero muy, muy interesante, porque repito, de esos encuentros suelen surgir ideas locas, ideas que de repente nadie se plantea, y eso genera nuevos caminos o nuevas soluciones a mi problema planteado. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar las herramientas de control estadístico? Bueno, permite mejorar la productividad al hacer predecible el comportamiento de los procesos, mejora obviamente la calidad, reduce los costos de rechazos internos y externos de procesos de inspecciones, proporciona un lenguaje común para el análisis y desempeño de todos los procesos de la organización, maximiza la productividad, genera mayor o eficiencia operativa, reduce la necesidad de inspecciones manuales, ayuda a mejorar los indicadores de la empresa, distingue causas especiales de causas comunes dentro de los procesos y genera finalmente lo que buscamos, mayor satisfacción del cliente. Todos estos elementos entonces conforman mi núcleo temático número 1 y número 2. Y nos vamos a enfocar entonces en la actividad sumativa que vamos a aplicar a lo largo del periodo para estas unidades temáticas. El tipo de actividad que vamos a desarrollar es un ensayo. Este ensayo surge después de revisar, por favor, el contenido de la unidad 1 y 2 sobre la calidad y las herramientas de la misma. Y vamos a desarrollar, repito, un ensayo que debe tener una mixtura entre fuentes consultadas, aporte teórico, explicativo y reflexivo por parte de ustedes. ¿Sobre qué lo vamos a versar específicamente? Bueno, mi ensayo o nuestro ensayo debe definir y comparar los conceptos del control de calidad, QC, como se le conoce en inglés, y del aseguramiento de la calidad, y valga la redundancia, y de la gestión de la calidad total, TQM. ¿Cómo se complementan estos tres conceptos dentro de una organización? Ahí ustedes tienen que buscar diferentes conceptos de estos elementos, ver qué elementos tienen y ver cómo se relacionan para ver cómo los mismos complementan los procesos internos de una organización. Va a elaborar una tabla comparativa en que define cada una de las herramientas de calidad empleadas en el control estadístico que indique sus ventajas y desventajas. No de un elemento o dos elementos, por favor, investiguen. Es bastante. Debe describir los 14 puntos de Deming y analizar cuáles considera que tienen el mayor impacto en la implementación exitosa de un sistema de gestión de calidad. Y tiene que justificar el por qué usted cree que ese elemento impacta más que los otros. ¿Cómo se relacionan las 7 herramientas básicas de la calidad? Fíjense que estoy hablando de 7, tienen que buscar cuál es la que falta. Con el ciclo de mejora continua, que se conoce como PDCA, PHBA. Proporcione un ejemplo de aplicación de este mismo proceso. Debe investigar y explicar las metodologías Six Sigma como una evolución o complemento del control de calidad total, TQM. ¿Cuáles son las métricas cada vez de Six Sigma y cómo se integran con los principios de calidad total? Esa es una pregunta. Tienen que buscar la explicación o desarrollar la explicación en función de los conceptos que ustedes entendieron. Al aplicar programas de calidad, ¿se obtienen ahorros o se incrementa el costo? Explique un mínimo de una cuartilla o una página que le vamos a responder a la persona que nos pregunta si se obtienen ahorros, se incrementa el costo al aplicar programas de calidad. Adicionalmente, debe desarrollar cada uno de los puntos señalados en el ensayo a través de un ejercicio propio, no copiado, sobre cada una de las herramientas de la calidad investigada, cuyo tema sea comprar un vehículo, la compra de un vehículo. Yo quiero comprar un vehículo. Ok, entonces genero tormenta de idea, genero diagrama de Chicago, genero gráfica de control, genero las herramientas establecidas para ver en mi problema cómo lo podía desarrollar para lograr mi objetivo de comprar un vehículo. Estos ejercicios tienen que ser a mano, lo hacen en una hoja aparte, en una parte, le toman una foto y lo suben al archivo de entrega que se presenta en Word. Importante, las imágenes deben tener obligatoriamente su nombre y número de cédula. Si no la tienen, no la corrigen. ¿Ok? Pues no sé si son imágenes que copiaron de otro lado. Por favor, seguir las normas de manual de trabajo agregado de la UBA.
La entrega debe ser un archivo con margen superior a 4 centímetros, el resto de 3 centímetros de traer 12 y delineado 1.5, texto identificado sin dobles espacios entre los párrafos. No deberá haber copia de internet, libros, trabajos de compañeros, materiales o resoluciones de otros profesores. Igualmente no debe haber uso de programas de inteligencia artificial para generar ensayos. La idea es que te aprendan, no que aprenda la máquina. El trabajo solicitado es importante, es un ensayo y debe seguir las pautas establecidas por la universidad respecto que tienen en su sistema. Se indica que todo ensayo lleva una introducción y una conclusión, pero las mismas se insertan dentro del contexto del trabajo. En ningún caso constituye un título aparte. Quiere decir que usted empieza ensayo sobre, voy a inventar, de Antonio Saramago, ensayo sobre la ceguera. Hago una introducción de mínimo una página sobre de qué trata el tema y cómo voy a atacar ese problema, ¿ok? Sin colocar introducción del título, simplemente empiezo a hablar. Después de eso, empiezo a desarrollar mi trabajo. Y al finalizar, de igual forma, empiezo a concluir sobre el trabajo, pero sin utilizar el título. Si yo pongo título de introducción y pongo título de conclusiones, ya no es un ensayo, se convierte en un trabajo técnico. No es lo que estoy pidiendo. Están advertidos. Revisen cómo se hace un ensayo. Y adicionalmente el ensayo se desarrolla en primera persona, ya que es una reflexión sobre el problema a tratar. ¿Okay? Entonces, deben seguir las normas APA para las citas textuales, no se aceptan líneas de trabajo, ¿okay? Y reitero que toda la información debe ser pegada en un archivo Word, no en PDF. Las referencias bibliográficas deben utilizar fuentes confiables del área de control estadístico de procesos, como mencionaron anteriormente, no vengan con son estudiantes universitarios, por favor. Ni ejemplos muy sencillos, ni tampoco material para niños. ¿Okay? Así que, por favor, rétense. Reitero, páginas web genéricas como Wikipedia, Ecopedia, blog personales o páginas generales de información similar y las fuentes de investigación o inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales. Son fuentes informativas de recuperación de información, por lo tanto no pueden ser utilizadas como fuentes de referencia para investigación o captura de información. Deben escribir las fuentes según las normas APA. Actividades sugeridas para el aprendizaje autónomo. Realiza un recorrido de secuencia por unidad de estudio por cada una de las sesiones. Elabore conclusiones con base en las lecturas realizadas. Haga la lectura en la guía de herramientas de control de calidad, un material que yo desarrollé y que no dentro del sistema. Y que por favor no lo vayan a utilizar para hacer el trabajo. ¿Okay? No les voy a dar mi material para que te hagan. La idea es que complemente, aprendan. Investigue y visualice videos con los títulos en YouTube sobre conceptos de calidad, calidad de productos y servicios, costo de la calidad, tolerancia y especificaciones de la calidad, características de la calidad, etapas de la evolución de la calidad, precursores de la calidad, control de la calidad, etapas de control de calidad y sobre calidad total. Los resultados se entregan en un documento Word que es de una portada institucional mínimo de una página. Portada institucional, no pajaritos, paisajes, ni mucho menos. Desarrollo mínimo de 12 páginas, referencia en formato con mínimo 6 fuentes y colocado en una página. Los criterios de evaluación están acá, están descritos en la rúbrica, contenido, análisis, presentación de imágenes, introducción y conclusiones, desarrollo de ejercicio y organización valen 15 puntos cada uno. Y la utilización de fuentes bibliográficas de investigación vale 10 puntos. La fecha de inicio desde el 11 de mayo hasta el 2 de junio a la medianoche. Y la fecha límite de entrega es el mismo 2 de junio, no hay otro plazo. Si usted no entrega en ese periodo, lamentándolo mucho, pierde la entrega. No es suficiente pasar la materia, recuerden que se pasa con 12 puntos, no se pasa con el 50%. Y adicionalmente a ello, tomen la previsión, no lo vayan a entregar dos, entreguen el 1 o el 31 de mayo. ¿Por qué? Porque hay problemas que se están incrementando de electricidad, de internet, entonces no vayan a fallar la entrega y perder la materia. Cualquier duda, pregunta, inquietud, la pueden hacer por el foro de dudas, la mensajería o a través de desarrollo de encuentros síncronos que tendremos más adelante. Aquí tienen mi Twitter, mi Instagram para cualquier inquietud o pregunta que tengan bien desarrollar. Y no me queda más que darle las gracias por el acompañamiento, desearle lo mejor de lo mejor y esperarlo en una próxima oportunidad para evaluar los diferentes aspectos del control estadístico del proceso. Los espero en la próxima clase. Hasta la próxima.